quiero traer a la conversación en este día. A los 19 años fue la primera vez que me fui por primera vez de mi hogar. Me fui a servir una misión por 2 años a Chile. Y estando en Chile, ya habiendo vivido varias semanas dentro de ese país, empecé a caer en el desánimo y bueno, las expectativas que yo tenía de lo que quería lograr era muy diferente de la realidad que estaba viviendo. Así que en ese momento escribí una carta, porque en ese momento no había email, no empiecen a sacar la cuenta de la edad, sino que en ese momento escribía carta, por lo menos yo no tenía disponible el email, a un amigo querido, que podría haber sido mi abuelo en ese momento, pero diciéndole de lo desanimado que estaba. Al mes y medio recibí una carta de vuelta, donde Alcides me contestaba: querido Juan Pablo, feliz es el hombre que ama su trabajo. Así que si llegás a amar tu trabajo, vas a encontrar la verdadera felicidad. Y es que en este día celebro, hoy particularmente, poder estar entendiendo un poco más qué significa amar el trabajo y encontrar la felicidad. Así que me siento honrado y feliz. Les agradezco a todos lo que hacen mi vida un poco mejor, gracias a su trabajo y gracias al servicio que ponen para este mundo. Espero celebrar con ustedes. También gracias a la ICF por este espacio que nos brinda, porque es una manera de acercar nuestra profesión, la disciplina que hemos abrazado, a una manera de llegar a cada uno de los que hoy nos están acompañando. Así que bueno, estoy leyendo aquí que hay algunos de México, de Puerto Rico, también desde Uruguay, Uruguay presente, etcétera, etcétera. Me gustaría que todos tengan la oportunidad de conversar. De hecho, me gustaría, antes de arrancar mi presentación, decirles que el poder de las conversaciones en las organizaciones tiene particularmente el sentido de que conversemos, porque a mí, como se habrán dado cuenta ya de entrada, me gusta mucho hablar, pero hace poco tiempo que estoy aprendiendo a conversar. Conversar tiene una raíz que dice que es versar juntos, que es dos personas puedan intercambiar no solamente palabras, sino también un mundo emocional, un mundo biológico. Y desde ahí quiero invitarlos a que hoy nos tomemos el tiempo y nos demos el permiso para conversar. Van a tener el chat disponible y me encantaría que por favor conversemos a lo largo de esta presentación. También hacerles saber que no traigo una clase, por lo contrario es algo que quiero compartir de mi exploración personal con el fenómeno del coaching y la disciplina del coaching en estos años. Y desde ahí invitarlos también a que juntos nos declaremos aprendices, a que este momento que es único y irrepetible, probablemente podamos volver a ver esta presentación otro día, pero no va a ser en este día y en este horario, y las personas que estamos siendo, sobre todo en la versión de seres humanos que estamos siendo hoy. Así que los invito a que disfrutemos desde lo divertido que es aprender. Si me permiten, voy a compartir la pantalla y compartir un poco lo que he preparado para que conversemos en este día. Y desde ahí, bueno, cuando surjan algunas inquietudes, les voy a pedir asistencia a mis colegas para leer algunas preguntas. Pero en la Semana Internacional del Coaching, una de las bondades que hemos tenido es la posibilidad de poder elegir cuál va a ser la inquietud que nos mueve para traerlo a modo de conversación. En este caso, yo elegí el poder de las conversaciones en el mundo organizacional, puesto que a mi juicio, desde el lenguaje que tiene un poder generativo, es desde donde nosotros creamos la realidad que queremos lograr. No solamente para nosotros mismos, sino también para aquellos con los que nos relacionamos. Y desde ese lugar es que quiero hacerle la primera pregunta, hacerle la consulta a cada uno de ustedes cuando leen la palabra organización. ¿Qué les dispara? ¿Qué es lo que les genera a ustedes? Me gustaría escuchar a ustedes desde dónde se mueven cuando dicen esto es una organización, o pertenezco a una organización, o yo soy miembro de una organización. Y voy a dar unos minutos para que compartan en el chat lo que devenga de lo que quieran compartir, porque es de mucho valor para mí saber también qué es organización para ustedes y desde qué lugar me gustaría mostrar a mí también esta distinción. Acá Patricia dice, me viene orden. Ok, bien Patricia, gracias. Es una red de conversaciones, dice Maxi. Gracias. Una red de conversaciones, lo voy a tomar. Más adelante lo vamos a ver, Maxi, gracias. Yolimar dice un sistema funcional. Dora dice un sistema humano.
Mariana Morones dice, un grupo de personas que trabajan por un objetivo en común. Maricel dice, una serie de procesos dispuestos para lograr algo. Bien, bueno, bárbaro. Una familia, dice Alicia. Alicia, una familia. Bueno, muchas gracias, Alicia, también lo vamos a ver en un ratito, gracias. Bien, muchas gracias, Aline. Me gustaría entonces, tomando las palabras que ustedes me han compartido, a las cuales hago lugar, porque si bien vamos a abordar un poco el mundo organizacional como de repente la cultura lo toma, que son organizaciones empresariales u organizaciones con un fin mucho más macro, el foco de esta conversación en el día para mí tiene que estar puesto en una de las organizaciones que son sistemas organizacionales también, que tiene para mí principal preponderancia. Me gustaría que en principio dejemos como base instalada la conversación de mirar al ser humano como el sistema organizacional más complejo, pero más poderoso para crear los resultados que nosotros queremos lograr. El ser humano, a mi juicio, desde el asombro y también desde el misterio, se compone de los sistemas, aparatos e información más complejos y más poderosos. Desde la cultura decimos que los seres humanos somos seres racionales. Y en las últimas décadas, en los últimos años, hemos aprendido que además de ser racionales, somos seres emocionales también. De hecho, de la mano del doctor Humberto Maturana, que es un biólogo al quien declaro también mi maestro, él dice una analogía muy bonita que hemos repetido varias veces, y algunos de los que están hoy aquí me habrán escuchado decir. Él dice que la razón va a caballo de la emoción, tratando de mostrarnos que nuestro mundo emocional tiene mucho protagonismo en nuestro diario vivir. Y para aquellos que les gusten los caballos, verán que cuando el caballo está enojado o se empaca, hay poco que el jinete pueda hacer. Entonces, mirando esta analogía, vemos que realmente nuestro mundo emocional es un mundo para explorar. Ahora, si somos seres racionales, pero que nuestra racionalidad viene a caballo de nuestro mundo emocional, me gustaría que también incluyéramos como parte de nuestro ser humano a que somos seres biológicos. Todo esto es posible porque primero, antes que seres racionales y emocionales, somos seres biológicos. Y esto significa, de alguna manera, que nacemos desde la biología y todo lo que se conforma en el ser que estamos siendo, primero es por la biología. Podríamos decir entonces que primero somos seres biológicos, somos entonces seres emocionales, y entonces buscamos también desde la racionalidad, el equilibrio, la coherencia. Me importa mucho que distingamos esto porque desde ahí, con esta base, veamos que el ser humano como sistema organizacional tiene mucho poder. De hecho, el mundo ha avanzado y los seres humanos hemos venido con nuevas distinciones gracias a lo que como seres humanos nos proponemos lograr. Entonces, compartirles que desde el ser humano que somos como un sistema organizacional, complejo, misterioso, pero también milagroso, es que miramos que somos parte de un cuerpo, de una emoción y también desde un lenguaje, siendo el cuerpo la caja cerrada, si se quiere de alguna manera, donde pasa todo nuestro mundo y nuestras interpretaciones, donde se aloja también nuestro mundo emocional, y finalmente desde donde deviene nuestro lenguaje, que además de tener un poder histórico, porque nosotros podemos contar y relatar desde dónde venimos, también tiene un poder generativo, porque es desde el lenguaje donde nosotros podemos crear realidades que hoy no existen. Siempre en la búsqueda de una armonía, de un equilibrio o una coherencia. Es por eso que para mí es de mucha importancia que en el día de hoy todos nos detengamos un minuto a pensar la gratitud de tenernos a nosotros mismos con el cuerpo, con nuestro mundo emocional y con el lenguaje o sistema lingüístico que nosotros tenemos hoy como seres humanos y estamos siendo. Desde ahí es que, bueno, algunos compartían que somos una red, justamente desde quienes estamos siendo como seres humanos salimos a este mundo y desde quienes estamos en comunes, trabajando en red. Empezamos a, de alguna manera, linkearnos, de alguna manera relacionarnos, y empezamos a crear desde nuestro lenguaje, desde nuestro mundo emocional y desde nuestra corporalidad, redes de trabajo, redes poderosas de logros y de resultados. Desde ese lugar es que me importa que empecemos a mirar
qué lugar empiezan a tener las conversaciones cuando salimos desde nuestro ser o el ser que estamos siendo a trabajar con otros seres humanos en red. Me importa entonces que miremos que las conversaciones que salen de nuestro mundo emocional, corporal y también lingüístico son igual a las relaciones que podemos crear. De hecho, la calidad de nuestras conversaciones será entonces igual o proporcional a la calidad de las relaciones que podamos lograr con otros seres humanos. No podemos seguir progresando, deviniendo en un ser humano diferente, si no estamos en red con otros, si no podemos desde el aprendizaje también empezar a devenir en seres humanos diferentes. De hecho, grandes avances que nos traen hoy a ser quienes estamos siendo, es gracias a muchos seres humanos que se animaron a tejer nuevas conversaciones y nuevas relaciones. Solamente me gustaría que miremos el milagro de poder estar hoy todos conectados con la tecnología que ha devenido de otros seres humanos que se han animado a crear relaciones poderosas desde sus conversaciones. Desde ahí es que me importa mucho, y de hecho he elegido estas fotos no al azar, sino bien a propósito, que veamos que todas estas organizaciones de las cuales ustedes han compartido, están hoy especificadas aquí en esta foto, es de donde nosotros también podemos decir que la calidad de nuestras conversaciones viene a ser proporcionalmente la calidad de nuestras relaciones, y entonces también nuestras relaciones son proporcional a los resultados que queremos lograr. Desde ahí, bueno, acá en la foto hay una familia, hay un grupo de amigos, hay un grupo de ejecutivos trabajando, y también hay una persona sola interconectada con la tecnología, con otros seres humanos. Desde ahí es que quisiera invitarlos a que empezamos a preguntarnos cuáles son las conversaciones que hoy estoy teniendo para la calidad de relaciones que yo quiero lograr y para los resultados que pretendo tener. Y desde ahí empecemos a inquietarnos, empezar a preguntarnos y empezar a darnos el espacio también para saber si es que estoy donde quiero estar o es momento de que empiece a tener las conversaciones que son necesarias para las relaciones que quiero o para los resultados también que pretendo. Me surge entonces la pregunta para que todos ustedes, si les interesa y les importa, me compartan. ¿De cuántas organizaciones forman parte hoy en sus vidas? Y me gustaría escuchar a algunos de ustedes para saber a cuántas organizaciones ustedes se han sumado, se han unido y están haciendo parte para el logro de las relaciones o de los resultados. Los escucho. Más de 4, más de 5, como 8, más de 10. Mirá. 10. Tantas como interacciones tenemos con otras personas, dice acá Rodrigo. Bien. Olimar nos dice muchas, más de 5. Patricia nos dice 7. Bien, bien, gracias. Gracias Rodrigo, gracias Patricia y gracias a todos. Me importa entonces que miremos que el poder de las conversaciones en el mundo organizacional tiene como foco que empecemos a mirar la cantidad de interrelaciones que tenemos, la cantidad de relaciones que estamos haciendo, y si esta calidad de relaciones que estamos teniendo están en pos de los resultados que queremos tener. De hecho, yo me di el permiso de, además de mostrarnos como seres humanos un sistema organizacional maravilloso, también están los sistemas familiares, también está nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente como un sistema organizacional, también están las instituciones educativas y por supuesto también están los sistemas organizacionales empresariales. Y desde ese lugar lo que escucho, 5, tantas relaciones, tanta cantidad como relaciones tenemos, más de 8, etcétera. Me gustaría entonces regalarles una pregunta para que empecemos a explorarlos, y acá sí me gustaría escuchar a más de 2 o 3 para saber básicamente de qué te querés hacer cargo en esas organizaciones. Hay una razón que nos mueve, por la cual nosotros hoy formamos parte de una organización, ya sea una organización en una familia, en una sociedad, en una empresa. Entonces mi pregunta para vos en esta tarde es, ¿de qué te querés hacer cargo siendo parte de esa organización? Y acá sí me gustaría escuchar a algunos más de ustedes para saber cuáles son las conversaciones que nos están teniendo para saber cuál es mi aporte en el mundo organizacional hoy.
Dora dice que se quiere hacer cargo de sus propias conversaciones. Gracias, Dora. ¿Y qué sería eso? Bueno, lo voy dejando, voy a ir, reparando en alguna de las preguntas, pero Dora, te regalo, ¿qué sería hacerte cargo de tus propias conversaciones? ¿Dónde te tienen tus conversaciones hoy para que te hagas cargo de ellas? Avancemos, Aline. Ana dice, mi familia y mi grupo de trabajo. Muy bien, gracias, Ana. Patricia es tomar mi lugar, ser consciente de mi lugar. Andrés Gracias, dice, Patricia. aportar todo tipo de conocimientos, compartirlos. Muy bien, quiero parar un minuto ahí porque el decir aportar conocimiento, compartirlos, es uno de los actos más genuinos que encuentro cuando nosotros declaramos que queremos hacer algo para ponerlo al servicio de la humanidad. Y entonces cuando nos ponemos al servicio de la humanidad desde la oferta que nos empezamos a constituir, empezamos a convertir juegos grandes en las organizaciones que estamos. Me importa mucho que miremos esto, puesto que la oferta que nosotros somos, o lo que deviene de lo que nosotros decimos que nos vamos a hacer cargo, realmente nos va a dar el valor agregado que las organizaciones necesitan. ¿Algunos más, Aline? Aportar desde mi lugar para hacer de este mundo un mundo mejor. Aportar valor para co-construir el futuro. Bien. Mejorar mis conversaciones desde lo que estoy siendo hoy, mejorando mis actos lingüísticos, mi escucha para ofrecer lo mejor a mi organización, lo mejor de mí a mi organización. Perfecto. Me quiero hacer cargo de empezar a escuchar mejor a los que me rodean. Gracias por eso, porque al inicio de la conversación yo traía a colación de que, bueno, a veces nos gusta mucho hablar, pero bueno, parte del conversar, que es un fenómeno diferente al del habla solamente, también está incluida la escucha, y la escucha de mí mismo, pero también del otro genuino, para hacerlo un lugar también en la construcción de este futuro nuevo que queremos construir. ¿Uno más o dos más? Bueno, tratar de ser efectiva en la comunicación, dice Verónica. Alicia dice, gestionar en algunas y unir en mi familia. Bien, muchas gracias. Bueno, tendríamos que poner también qué gestionarla, pero vamos a conversar un poquito más adelante cuando hablemos un poco de cultura. ¿Qué significa gestionar y unirlas en pos de la organización familiar? Pero bueno, ¿hay alguna otra, una más? Acá aparecen algunas más. Ser más consciente de lo que decimos y escuchamos. Observar, escuchar, respetar. Mejorar la forma como me comunico con mi equipo. Bien, ¿sabes? Bien. Cómo aportar ya que no puedo igual en todas. Perfecto, perfecto, porque de hecho vamos a ver que nuestra relación con nuestras distintas organizaciones, o mejor dicho, nuestra relación en las distintas organizaciones que formamos parte no van a tener una única manera de ser. Vamos a estar siendo en relación con nuestra familia de una manera particular, y también vamos a estar siendo de una manera particular en mi mundo laboral, y en mi mundo de pareja, y en mi mundo con la sociedad, y no significa de que porque tenga un siendo diferente en cada una de ellas, no estoy bien o no estoy completo. En cada una de las relaciones vamos a tener las conversaciones que merezca esa relación para la clase de relación que quiero sostener, pero también por sobre todo los resultados que declaro que quiero lograr. Entonces básicamente como decir que con cada relación estoy teniendo una carrera diferente del siendo que estoy siendo en ese espacio, en esa relación en particular. Yo podría decir que tengo ya en 18 años de casado una relación particular con mi esposa, mientras que hay personas que recién estoy conociendo en el ámbito laboral. No significa eso que el siendo que estoy siendo en un lugar no esté en coherencia con el otro. Entonces es importante que lo podamos mirar. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes, y quedo abierto por si alguien tiene una pregunta, una inquietud, lo pone en el chat y Aline me va a estar ayudando y asistiendo a lo largo de la presentación. Me gustaría compartirles entonces ¿a qué me refiero cuando hablamos de la cultura conversacional? Esto que traía recién al decir que con cada una de las relaciones que vamos teniendo, deviene desde nuestras conversaciones una cultura. Pero deviene por sí misma, no hay un proceso que yo le llamo un loop de la cultura conversacional que deviene en las organizaciones, que tiene como motor de arranque las conversaciones que generamos. Las conversaciones desde el lenguaje, pero también las conversaciones desde nuestro mundo emocional y desde el biológico. Me importa que incluyamos todo el tiempo al ser completo que estamos siendo.
a fin de que nada de nosotros quede fuera. Algunos de ustedes decían, me importa estar más presente, hacerme un lugar a mí mismo, y bueno, algunos otros comentarios que hacían alusión a como que hay una parte de uno que está presente y la otra parte de uno que no lo está. Me importa que miremos que las conversaciones, entonces, en la cultura conversacional, trae aparejado comportamientos. Y esos comportamientos también pueden llamarse acciones, pueden llamarse estrategias en algunos contextos. Los comportamientos son, en definitiva, los que de manera repetitiva se instalan como hábitos dentro de las organizaciones, dentro de las relaciones. Y finalmente esto es lo que deviene en la cultura dentro de las organizaciones. Por así decirlo, entonces, si mi conversación continuamente viene a decir que no tengo la posibilidad de lograr algo en esta vida, entonces mi comportamiento será aparejado a la conversación que tengo, se instalará el hábito no solamente en mi lenguaje, sino también en mi mundo emocional de no posibilidad y también mi biología. Y finalmente entonces tendré una cultura de que para cierto tengo un sesgo, ciertos hábitos tengo un sesgo y para otros no. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para intervenir entonces nuestra cultura conversacional, nuestra cultura organizacional, si es que nos importa movernos de ahí? Bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes, pero supongo que si la cultura conversacional es el puntapié inicial de cómo se genera una cultura, desde las conversaciones, ¿cuál deberá ser el eslabón de este loop que yo debo intervenir para generar una cultura diferente que quiera para lograr los resultados que espero? Entonces, si queremos generar, por ejemplo, la cultura del compromiso, tendré que revisar cuáles son las conversaciones que yo estoy teniendo en relación a las personas con las que formo una organización, y a partir de ahí, cuáles serán los comportamientos, las estrategias, las acciones que van a devenir como parte de esas conversaciones nuevas, y entonces cuáles van a ser los hábitos. Ahora me gustaría hacer un alto en los hábitos, porque los hábitos no solamente se arraigan como una repetición de los comportamientos en mi mundo lingüístico y emocional, especialmente se anidan en nuestro mundo biológico. De hecho, esto lo podemos ver claramente en una persona que no ha hecho ejercicio por mucho tiempo, y luego cuando empieza a querer trabajar en su corporalidad desde el hacer ejercicio, iba a tener que sobreponerse a la desinstalación del hábito que tiene, del no hacer ejercicios, para finalmente instalar un nuevo hábito en la biología. La biología tiene como premisa, además de salvaguardarnos la vida, ahorrar todo lo que pueda en energía de nuestros sistemas. Entonces, todo lo que ponga en jaque que tengamos que rearmar nuevos hábitos, va a haber mucha resistencia. Por eso es importante que miremos que no solamente en el ser humano, pero así como nos sucede a nosotros en nuestra biología, también nos pasa en las organizaciones. Cuando se anidan hábitos, es muy interesante mirar que tendremos que sostener nuestras acciones, nuestras estrategias y nuestros comportamientos el tiempo suficiente para desinstalar un hábito y lograr instalar uno nuevo. Desde las conversaciones, los comportamientos y los hábitos nuevos, entonces tendremos una cultura diferencial. Muy importante esto porque alguno de ustedes traía de que quisiera cambiar las conversaciones o mirarlas. Y justamente me importa mucho en esta tarde que empecemos a estar presentes y conscientes a cuáles son las conversaciones que yo tengo conmigo mismo, cuáles son las conversaciones que tengo en relación al mundo organizacional donde vivo con otras personas, y cuáles son las relaciones que estoy logrando para lo que quiero lograr como resultado en mi vida. Lo voy a repetir una y otra vez, porque me importa que miremos que el poder generativo del lenguaje desde las conversaciones no solamente es para accionar, sino también para crear nuevos hábitos y finalmente una nueva cultura. Entonces, antes de pasar a otro tema, me gustaría hacer como un doble clic o un poco de foco en lo que significa para mí compromiso, porque, a ver, yo hablaba de una cultura de compromiso, y si buscáramos en un diccionario, me gustaría saber qué es compromiso para ustedes, pero no desde el diccionario, sino desde lo que significa para ustedes compromiso o estar comprometido en una cultura o en un mundo organizacional. Aline, si vos me podés ayudar para ver si a alguno de ustedes le gustaría compartir qué les deviene al escuchar la palabra compromiso.
Bueno, acá Rinaldo dice, un pacto escrito o no con uno mismo o con los demás. Silvia nos dice, entrega. Después, Rodrigo dice, si hay algún tipo de organización que no están dispuestos a comprometerse en rearmar el hábito o una mejor cultura, ¿puede ser entonces que haya muchas organizaciones a las que tengamos que cortar el vínculo? Muy interesante esa pregunta. Primero, yo quiero hacer una distinción de lo que es una relación y lo que es un vínculo. Para mí una relación se construye entre dos seres humanos que tienen todo que ver o nada que ver, mientras que el vínculo viene dado por algo que es inseparable. Por ejemplo, para mí hay un vínculo en una familia, porque aunque yo me peleé con un hermano, para siempre vamos a quedar vinculados con ese hermano, y aunque no quiera tener relación con él, voy a sostener el vínculo. Un vínculo cuando tenemos hijos, etc. Mientras que las relaciones se crean, se sostienen, y también en algún momento, si así lo elegimos, se acaban. Es por lo menos mi mirada con respecto a los vínculos y las relaciones. Teniendo en cuenta lo que comparto sobre las relaciones, me importa que miremos de que es una elección personal quedarse en organizaciones donde no hay compromiso de parte de todos, si es que mi compromiso es quedarme en equipos comprometidos. Soy yo el que está eligiendo. Andrés dice brindarse al 100%. Ok. Julio, ¿Eso es casi amor incondicional o es compromiso incondicional? A ver, Andrés. Julio nos dice prometer y cumplir. Prometer y cumplir. Bien, gracias, Julia. Alma nos dice responsabilidad y honrar tu palabra. Bien, responsabilidad. Bueno, la responsabilidad es donde yo la miro, es la capacidad del desarrollo de nuevas habilidades para cumplir con lo que he prometido. La responsabilidad para mí es la continua creación de las habilidades que me hacen falta para el cumplimiento de las promesas que hago. Así que me encanta también lo que traen para hablar de compromiso. Jonathan dice honrar algo acordado entre las partes. Bien, gracias. Andrés nos dice acá adaptarse a las normas. Son tantos que no te los puedo leer todos. Bueno, gracias, Aline, y les agradezco a todos. Sigo teniendo muchos, ¿eh? Uno o dos más, y quiero sinceramente agradecerles la participación, porque para mí estar solamente hablando solo no tiene sentido, me importa mucho escuchar qué les disparo, qué les genera esta conversación a ustedes. Así que uno o dos más, Aline, y vamos a compartir un poquito más. Bueno, adherirse, empoderarse, dice Natalia. Ok, adherirse, empoderarse. Ignacio dice sentirse parte de los objetivos planteados. Muy interesante, gracias Ignacio, sentirse parte. Bueno, yo les quiero dar un poco mi mirada, y esto acá tomo la total responsabilidad de lo que yo quiero compartir cuando hablamos de compromiso, porque compromiso, tal como ustedes lo han compartido, tiene muchas miradas distintas. Para mí el compromiso tiene que ver con el para qué de mí estando en un lugar. Si yo soy parte de una organización familiar, parte de una organización empresarial, parte de una organización dentro de una sociedad, etc., el compromiso para mí responde al para qué yo me quiero quedar, para qué yo quiero estar, para qué quiero permanecer, y tal como dijo el Ignacio, sentir que tenemos un objetivo en común. El para qué también, o en realidad lo que realmente me importa de estar acá, o lo que realmente tengo yo puesto de todo mi ser comprometido aquí. La última de las definiciones que me gustaría compartirles como compromiso es lo que realmente me digo que necesito satisfacer. ¿Por qué traigo a colación el para qué, lo que realmente me importa, o lo que realmente me digo que necesito satisfacer? Porque donde está nuestro compromiso, está puesto gran parte de nuestro mundo emocional, y es donde llevamos también nuestra parte o nuestro mundo biológico. Muchas veces estamos en organizaciones donde no tenemos un para qué claro, o donde realmente no nos importa estar, y aunque está presente nuestra corporalidad, nuestro mundo emocional quisiera estar mirando por la ventana todo el tiempo, o nuestras conversaciones están en qué momento esto se acaba, o en qué momento esto deja de ser. Me importa mucho que miremos, que entonces ese es el momento de mirar las conversaciones que estamos teniendo sobre el compromiso con nosotros mismos. Y si en ese compromiso yo estoy en el foco del para qué, si realmente soy yo el que me importa,
y si realmente me digo que necesito satisfacer lo que quiero lograr como resultado. Entonces, cuando creamos una cultura de compromiso, es muy importante que salgamos a ser parte de las organizaciones desde un para qué claro, de lo que me quiero hacer cargo, de lo que me importa que suceda, y de lo que realmente digo que quiero satisfacer para mí y también para los otros, teniendo el foco que desde lo que estoy siendo, yo puedo salir a dar valor a las organizaciones en las que tengo relación. Dentro de la cultura organizacional, y parte de lo que habíamos compartido en la promesa que traíamos acá a esta conversación, era también poder mirar rápidamente cómo la cultura organizacional está también teñida, podríamos decir, de los estados de ánimo, y para no quedarnos en una conversación que podría llevarnos absolutamente toda la tarde, me gustaría sí simplemente comentar que los estados de ánimos tienen que ver con creencias o opiniones o juicios personales, juicios familiares, juicios culturales que se anidan en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo lingüístico, en nuestro mundo biológico, que finalmente pasan a ser automáticos y nos dejan anclados y que nos toman. Entonces, por así decirlo, los estados de ánimos son juicios automáticos de donde venimos y que nos pueden anclar en una creencia, o si aprendemos a intervenirlos, también pueden ser una fuente de poder para lo que queremos lograr. Dentro de la cultura organizacional, además de tener conversaciones poderosas, comportamientos nuevos de diseño, nuevos hábitos y una nueva cultura, también tenemos estados de ánimos que le podríamos llamar, en algunos casos, que nos cierran posibilidades, estados de ánimos negativos, estados de ánimos que nos abren posibilidades, o estados de ánimos positivos. Solamente para nombrar a algunos, y simplemente para hacer una breve referencia a algunos estados de ánimos que nos cierran posibilidades y que son negativos, podríamos hablar de la resignación. Y la resignación es la conversación que yo tengo y me digo de que en este espacio y en este lugar ya no hay nada nuevo para mí, no hay un futuro diferente, con lo cual me resigno a seguir haciendo lo que hago, porque no importa lo que pase, yo voy a seguir teniendo los mismos resultados. Y aquí he escuchado muchas personas que se dedican o invierten mucho de su tiempo y de su dinero y de su energía a seguirse capacitando, a seguirse formando, a seguir trabajando en una versión diferente, pero continúan en el estado de ánimo de la resignación diciendo, en este país no hay posibilidades, en este lugar, en esta empresa. Los invito a que revisen que la resignación como estado de ánimo nos cierra toda posibilidad, menos que abramos conversación para intervenirlo. El resentimiento también es un estado de ánimo que deviene de una conversación de que trae la creencia de que hay algo injusto, o hay algo que me ha sucedido a mí, yo siendo inocente, y que me va a mí a llevar a sostenerlo como un resentimiento, volver a sentirlo todo el tiempo que sea necesario, hasta que yo encuentre que se ha hecho justicia. Entonces, de alguna manera también, el resentimiento nos cierra posibilidades, porque en lugar de ver un futuro que está por construirse o co-crearse con otras personas, seguimos viendo en nuestro futuro parte del pasado, debido a que lo volvemos a sentir una y otra vez. Entonces también es un estado de ánimo que nos cierra posibilidades. Por otro lado, la arrogancia. La arrogancia es la creencia de que no hay nada nuevo para aprender, de que nadie tiene nada nuevo para enseñarme, y de que por supuesto yo me voy a arrogar una autoridad personal por sobre cualquier otra persona en cualquier organización. Así que muchas veces somos miembros de organizaciones y no les damos la autoridad a nuestro jefe, a nuestro gerente general, a las personas que están dentro de un poder de decisión y de marcar el camino, diciendo que no saben lo que hacen y nos arrogamos una autoridad que no nos ha sido dada. Desde ese estado de ánimo donde nos construimos una posibilidad muy pequeña, cerramos toda posibilidad de crecimiento desde el aprendizaje. Por último, el que me gustaría compartir es el de la desconfianza. Es la creencia que yo digo que las otras personas no van a cumplir las promesas, los pactos, que no van a honrar la palabra que me han dado. Y desde ese lugar, entonces, en lugar de soltar el control y dedicarme a confiar en que hay otros seres humanos también con el objetivo de lograr algo diferente como yo, me cierro posibilidades diciendo que es preferible el control continuo. Entonces, hablando de algunos estados de ánimos en la cultura organizacional o en la cultura conversacional, la resignación, el resentimiento, la arrogancia o la desconfianza
son estados de ánimo que pueden cerrarnos muchas posibilidades para un futuro diferente, para logros que queremos obtener de manera diferente. Me gustaría así compartirles algunos estados de ánimo que nos abren posibilidades, o que podríamos decir positivos, de alguna manera emitiendo un juicio también sobre los estados de ánimos. Algunos de ellos son la ambición. Y acá, cada vez que he compartido con algunas personas cuando hablamos de la ambición, no hago referencia a la ambición como a veces culturalmente hablamos de que quiero poder o que quiero dinero, sino mirando la ambición como futuros posibles que yo puedo construir desde el que estoy siendo y sobre todo lo poderoso que puede ser estando en red con otros seres humanos. La ambición tiene como base también el aprendizaje continuo, el estar inquieto por mirar nuevas posibilidades y desde ahí declararme aprendiz. La determinación que deviene de que cuando el estado de ánimo de la ambición está presente, rápidamente me pongo en la determinación de accionar de inmediato. Veo que hay posibilidad para mi futuro, diseño acciones y me pongo a trabajar de inmediato. La determinación es un estado de ánimo que en muchos momentos nos ayuda a crear comportamientos y sostenerlos para crear nuevos hábitos. Por otro lado, la confianza. La confianza que tiene que ver con tres aspectos de alguna manera. El estado de ánimo de la confianza nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos desde el lugar de la autoconfianza y desde ahí también mirar la confianza en el juego que armo con otros y finalmente desarrollar un nivel de confianza tan grande donde incluya al universo, a Dios o a quienes ustedes elijan como una fuerza superior y mayor. Desde el estado de ánimo de la confianza, yo puedo mirar que los juegos que armo con otros seres humanos, incluyendo también, en mi caso, a Dios, pueden ser grandes juegos y juegos poderosos. Y por último, la aceptación. Que la aceptación es el estado de ánimo que me muestra que hay muchas situaciones que yo no voy a poder cambiar, que van más allá de mi poder de posibilidad, y que en lugar de quedarme en el resentimiento, en la queja y en la desconformidad, acepto como viene y deviene la vida, que me encanta mirarlo como que la vida es un misterio, y desde la aceptación, tener la fe suficiente o la confianza de seguir creando futuros diferentes. Los estados de ánimos son muy importantes de intervenir, y si a alguno de ustedes le ha hecho algo de sentido, los estados de ánimos positivos o los estados de ánimos negativos, y hay algo que quieren seguir conversando, los invito a que puedan empezar a bucear, a mirar, a distinguir cuáles son los estados de ánimos que tienen como base en su propia vida y que además se han convertido en el hábito desde donde ustedes salen al mundo. ¿Desde dónde salen al mundo, les pregunto? ¿Desde la ambición? ¿Desde la confianza? ¿Desde la determinación? ¿O estamos saliendo al mundo desde la resignación o el resentimiento, la arrogancia, la desconfianza? ¿Desde dónde salgo a crear redes poderosas? ¿Desde la ambición? ¿Desde la determinación? ¿Desde dónde genero nuevas conversaciones? Me importa mucho que este tema nos inquiete, porque los estados de ánimo no es algo que pueda decir, hoy voy a ponerme el traje del estado de ánimo de la ambición. Los estados de ánimo son juicios que nos tienen tomados y que devienen y nos toman, nos atraviesan. Lo que me importa que veamos es que tenemos que convertirnos en lo suficientemente hábiles para poder aprender a intervenir estos estados de ánimo. Si no podemos solos, es por eso que es importante poder mirarnos viviendo en red. Hay otros seres humanos que también están viviendo estos estados de ánimos y que de alguna manera han aprendido a intervenirlos. Entonces, hasta este punto me gustaría hacer un breve repaso. Hemos hablado del mundo organizacional, haciendo foco en el ser humano como la organización sistémica más compleja y más poderosa. Por otro lado, la importancia que tienen las conversaciones para la creación de relaciones y esas relaciones para lograr los resultados que queremos. Y entonces este juego tripartito de conversación, relación y resultado nos llevan a cuestionarnos cuál es la cultura que estamos creando. La cultura deviene entonces de las conversaciones que tenemos. ¿Cuáles son entonces los comportamientos que devienen, los hábitos que se instalan y finalmente la cultura? Y cómo las culturas organizacionales, ya sea la familiar, la escolar, la organizacional empresarial, también tienen sus propios estados de ánimos. Y nuestra habilidad o nuestro desafío es convertirnos en lo suficientemente hábiles para poder intervenirlos y cambiar estos negativos
por estados de ánimos positivos. Hasta acá me gustaría preguntar si alguien tiene algo que le gustaría compartir, que le resuene, o hay algo que le queda como duda de lo que hemos compartido hasta este punto. Aline, no sé si hay alguien que haya compartido. Todavía no, Juan Pablo. Ok. Acá Enrique dice, si nuestros estados de ánimos empoderan nuestra conversación, entonces la resignación interna es una autodevaluación. Muy interesante lo que traes, Enrique, porque la resignación interna es el ser de todas maneras. Entonces lo que me importa que miremos es que si hay una resignación interna y luego no, supuestamente hay una resignación externa en nuestras conversaciones, hay algo que nos está pasando a nosotros como seres humanos que nos está sacando del centro del poder personal, que es la dignidad personal. A lo que me refiero es que si hay una resignación interna es porque hay una resignación externa también. Y eso hace de que yo no siga trabajando en mi dignidad personal, en mi poder personal, para abrir conversaciones suficientes para salirme de ese estado de ánimo interno también. Juan Pablo Yolimar pregunta a ver si puedes ampliar lo que se refiere a la ambición. ¿Si puedo qué? ¿Perdón? Ampliar en lo referente a la ambición. Sí, claro. Lo que decimos cuando hablamos de la ambición es que nosotros vemos que hay posibilidades en un futuro y salimos a crear, desde la ambición que vemos, desde las posibilidades que vemos, un futuro distinto. Es decir, ¿qué hay para adelante? Bueno, la vida es un misterio, no sabemos realmente qué hay. Tenemos la pretensión de creer de que sabemos qué va a pasar dentro de una hora, dentro de un día, dentro de 10 días. Lo que aprendemos desde el lenguaje como poder generativo es que en el futuro incierto que todavía no ha devenido, podemos crear diseñando las acciones que queremos tener, mirando que hay posibilidades para nosotros. Dentro de lo que puedo como autoconfianza, que la autoconfianza es la habilidad que yo tengo de las acciones que he traído repetidamente y que puedo decir que en esto soy competente, pero luego también declarándome incompetente en otras que no tengo desarrolladas y buscando redes poderosas para crear un futuro que quiero lograr. Entonces la ambición es un estado de ánimo que nos ayuda a mirar qué es lo que tengo disponible como ser humano, porque lo he ganado con mi trabajo, porque lo he ganado con la repetición de la disciplina que ejerzo, pero también qué puedo aprender y con quién necesito abrir las conversaciones pertinentes para los resultados que quiero lograr. Muchas veces creemos que nadie más puede enseñarnos algo diferente, y muchas veces en mi caso, les quiero compartir, por ejemplo, que yo tengo una hija de 2 años, y uno diría, bueno, ¿qué puedo aprender de ella? Pero es que gracias a ella yo he hecho nuevamente contacto con la ternura, y la ternura es una emoción que me predispone a mirar que para el futuro que deviene también puedo tomar la ambición como estado de ánimo para crear proyectos donde incluya la ternura. Es ahí donde veo un futuro diferente y desde ahí donde me predispongo a diseñar. Juan Pablo, acá hay 2 preguntas que casi que podría decir que están relacionadas. Robert pregunta, ¿cómo se puede intervenir los estados de ánimo? ¿Cómo aportamos calidad a las conversaciones y así mejoramos las relaciones? Bueno, hermoso. Hermoso lo que trae Robert, lo quiero contestar rápidamente porque podemos intervenir los estados de ánimos mediante las conversaciones. Las conversaciones, de hecho, los estados de ánimos devienen de conversaciones previas que hemos tenido, de juicios, de opiniones, de creencias, que, bueno, devienen de la cultura familiar, devienen de la cultura social, devienen también de los lugares donde nosotros compartimos organizaciones. Entonces, ¿cómo podemos intervenir los estados de ánimo? Podemos intervenirlos por medio de las conversaciones, buscando también personas que nos puedan ayudar a mirar a qué estado de ánimo nosotros tenemos como base. Después, Clara Luz pregunta, ¿cómo puedo mantener una buena conversación cuando la otra persona no ha salido de su estado de ánimo de resentimiento? ¿Cómo lo ayudo a que salga de ese estado? Qué hermoso. La primera pregunta que me viene es, ¿el otro querrá salir de ese estado de ánimo? Porque muchas veces cuando nosotros podemos distinguir los estados de ánimo que le pasan a los otros, la primera pregunta que podríamos hacernos es si la otra persona tiene intenciones de poder salirse de ahí.
no habrá manera de poder ayudar a otro a mirar el estado de ánimo que lo tiene tomado, a menos que esa persona elija y quiera moverse de ese lugar. Julio nos pregunta, ¿cómo te das cuenta de los resentimientos? Bueno, como le decía, cuando hablaba del resentimiento muchas veces, el resentimiento que no lo vemos como una emoción porque no lo sentimos como una emoción, a veces no lo distinguimos, pero sí es resentir, es volver a sentir, es volver a traer la conversación de algo que me ha pasado y que yo no lo he soltado y he aceptado que fue de esa manera. A veces sucede y de hecho hay un relato muy interesante que a mí me marcó mucho, hablando del resentimiento, que lo trae un líder hablando sobre cuñas escondidas. Y él cuenta básicamente que cuando él era niño, trabajaba en la granja de su padre, y en un árbol pequeño y recién creciendo, él dejó una cuña de metal ahí donde básicamente colgada en la rama de un árbol. El tiempo pasó, el árbol creció, el árbol ese tomó y hizo parte de esta cuña, parte de su crecimiento, y en una noche de mucha tormenta cayó un rayo justamente y le pegó al viejo árbol que ya era grande y frondoso, pero lo quebró en dos pegándole justamente en la cuña escondida. Entonces muchas veces nos quedan conversaciones pendientes con otras personas y las retenemos. O no las conversamos o no las soltamos y finalmente cuando vienen las crisis vuelven a pegarnos duros en esas conversaciones pendientes. Bueno, Ali, no sé si hay una más y no continuamos. No, hay más ponencias de los colegas acá, pero preguntas no han surgido más. Perfecto. Muchas gracias a todos por las preguntas, realmente son todas muy buenas. Me gustaría entonces, habiendo hecho el resumen y habiendo hablado con ustedes y conversado un poco de lo que les inquieta en relación a lo que les traigo, ¿cuál es entonces el aporte del coaching en las organizaciones? ¿Cuál es el valor que nosotros traemos desde la disciplina del coaching, pero también desde el fenómeno en sí? Me gustaría entonces compartirle lo que es para mí la autonomía. La autonomía, un poco le respondía recién a Enrique que traía esto de la resignación interna, y yo hablaba de la dignidad personal, porque cuando yo en definitiva hablo de la autonomía, es el trabajo que hago suficiente para estar completo yo conmigo mismo. La autonomía, entonces yo podría decir que es igual al poder personal. Ya sea que me esté refiriendo a la relación que yo tengo conmigo mismo como organización, o la relación que yo tengo en mi familia, o la relación que yo tengo en el mundo de las empresas, la autonomía es, en otras palabras, yo haciéndome cargo de mí mismo y haciéndome cargo de las promesas o de lo que digo y pacto y acuerdo con otros que voy a cumplir. El coaching puede ayudarnos mucho a la autonomía, porque desde la autonomía nosotros empezamos a mirar que desde las distinciones lingüísticas podemos intervenir aquellas conversaciones que nos alejan de la autonomía personal. Lo que es antítesis de la autonomía es cuando yo miro las circunstancias y las situaciones desde el ojo del observador diciendo, bueno, si yo tuviera un momento diferente, si las circunstancias fueran distintas, si tal o cual cosa sucediera, yo entonces podría estar en paz, yo entonces podría estar en la aceptación, yo entonces podría tener confianza. Si son esas las conversaciones que tenemos que nos alejan de la autonomía o del empoderamiento personal, entonces podemos desde las distinciones lingüísticas intervenir. ¿Y cuáles son esas distinciones lingüísticas que nos pueden ayudar a tener conversaciones poderosas? Conversaciones que nos ayudan a devenir en una cultura diferente, conversaciones que nos ayudan a crear relaciones y resultados diferentes. Bueno, la primera que quiero traerles son los pedidos que podemos hacer en una relación. Por ejemplo, alguien traía recién a la conversación, ¿cómo puedo ayudar a alguien que no quiere salir del resentimiento? Bueno, podemos hacer también pedidos. Yo quisiera pedirte un momento de conversación. Luego también podemos hacer pedidos poderosos que tengan también un requerimiento de satisfacción. Es decir, no es lo mismo en una conversación intervenir desde un pedido que yo estoy haciendo, sin una condición de satisfacción, por ejemplo, por favor, alcánzame la planilla, que uno que tenga condiciones de satisfacción. Te pido, por favor, que me traigas la planilla antes de las 12, que la planilla esté preformada, etcétera, etcétera.
con condiciones de tiempo, de formas, de calidad, y de esa manera la persona que recibe nuestros pedidos esté en condiciones también de poder decirnos que sí o que no a lo que nosotros le estamos pidiendo. Podemos entonces intervenir nuestras conversaciones desde la distinción lingüística de los pedidos. Por otro lado, también podemos intervenir nuestras conversaciones desde las promesas. Las promesas que hacemos a partir de los acuerdos. Cuando yo hago un acuerdo con otra persona y lo honro, entonces desde las promesas que yo hago tengo más confianza y dejo sentada una base de mayor confianza para nuevos acuerdos de lo que quiero co-crear con la otra persona. Las promesas son sumamente importantes y no significa que por el hecho de que uno no pueda, que haya hecho una promesa no la pueda sostener. A ver, a lo que me refiero es que por más que hagamos promesas y a veces las contingencias de la vida nos llevan a no poder cumplirla, no significa que no podemos ser lo suficientemente adultos para repactar y levantar la mano a tiempo para decir, en estas condiciones no estoy pudiendo cumplir, necesito recoordinar contigo las promesas y los pactos que hemos hecho. Desde las distinciones lingüísticas también, me gustaría traer las declaraciones como una de las que podemos intervenir. ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones nos ayudan a mirar un futuro para construirlo desde el diseño. ¿Cuáles son las declaraciones fundamentales que me gustaría traer entonces? La declaración fundamental del sí. Cuando yo le digo a otra persona que el sí, abro un mundo de posibilidades para la relación que tenemos conjuntamente. También la declaración fundamental del no. Cuando le digo a una persona que no, también cierro posibilidades para el otro, pero también puede ser que esté salvaguardando un mundo de posibilidades para mí mismo. El no también, como una declaración fundamental, me ayuda a salvaguardar mi dignidad personal. Por otro lado, la declaración del basta. Cuando nosotros declaramos basta, estamos diciendo que hasta este punto llegamos con el mundo interpretativo que estamos teniendo en nuestra conversación y que como resultado es probable que creemos o abramos nuevos mundos interpretativos. Las declaraciones fundamentales son muchas, pero desde las declaraciones también nosotros podemos declarar cuál es el futuro diferente que queremos crear, sabiendo que el lenguaje tiene un poder generativo. Por último, me gustaría compartirles que también podemos intervenir lingüísticamente de las ofertas, tanto personales como profesionales. Las ofertas son lo que yo tengo disponible y de lo que me quiero hacer cargo, pongo sobre la mesa a nivel personal en ciertas organizaciones o a nivel profesional en otras. Quiero compartirles una anécdota personal que me surgió hace algún tiempo en una entrevista laboral. Estábamos entrevistando a un candidato y entonces en medio de la conversación me surge preguntarle, desde la oferta que vos sos para la compañía, ¿cuál va a ser el valor agregado que esta compañía va a tener si vos te sumas a este equipo? Y entonces, en ese momento se hizo una línea de tiempo de silencio que fue bastante largo, incómodo, porque el candidato, si bien tenía un currículum vitae robusto, en el momento que le preguntamos cuál era desde su oferta el valor agregado que iba a tener la compañía, se le abrió un mundo de imposibilidades, cuando en realidad lo que nosotros pretendíamos que pudiera mirar, que siendo él quien se declara como oferta, lo que pretendemos es que también haya un valor agregado que es único e indivisible como ser humano. Después entonces le hicimos otra pregunta. La pregunta fue, ¿cuál va a ser el valor agregado que esta compañía le va a agregar al proyecto de vida que vos tengas? Ahí tuvimos otro rato de espera y de incertidumbre en el silencio, porque, bueno, nadie se espera, o muy pocos se esperan, que en una entrevista de trabajo podamos mirar la reciprocidad de las ofertas y de las promesas que hacemos. La oferta que yo te digo que soy para las necesidades que vos tenés, mientras que también, como yo siendo oferta, en este caso laboral, te puedo contribuir a tu proyecto de vida. Fue ahí que se instaló una conversación de reciprocidad. Cuando nosotros somos ofertas y decimos que nos queremos hacer algo, hacer cargo de algo en este mundo, entonces se empiezan a armar muchos sistemas recíprocos de donde yo doy, también recibo. De ahí sale, entonces, una emoción fundamental que es la autoestima. Desde donde yo salgo al mundo de lo que me quiero hacer cargo y doy como oferta, y de lo que el otro me devuelve de la oferta de valor que yo tengo. Entonces, solamente para repasar, podemos intervenir en la autonomía desde el coaching, trabajando en las conversaciones desde las distinciones lingüísticas de los pedidos que hacemos, de las promesas que acordamos, de las declaraciones fundamentales
y de las ofertas que damos como personal y profesionales. Desde ahí es que nosotros buscamos trabajar en que el individuo que logre o que declare que quiere tener autonomía pueda ser uno de los motores de cambio en el sistema organizacional donde se encuentre. Entendiendo que la autonomía del individuo está trabajando, entonces podemos ver entonces que también se va a dar la autonomía del grupo. Vamos a poder mirar que la autonomía del grupo empieza con un motor de cambio. Y es de ahí donde nosotros, desde la disciplina del coaching, podemos acompañar y asistir y ayudar a aquellas personas que tengan un deseo genuino de lograr su autonomía individual, luego autonomía como grupo y finalmente una autonomía dentro de la organización. Me gustaría hasta este punto saber si hay alguna pregunta o duda con respecto a lo que estamos hablando de la autonomía individual, grupal y también dentro de una organización. Acá tenemos algunas preguntas en lo que refiere un poco más al resentimiento y la resignación. Ajá. ¿Querés que te las haga? Bueno, dale. Bueno, acá Luis María pregunta, ¿el resentimiento puede instalarse en el ser profesional, por ejemplo en la medicina? Cuando se dice, yo sacrifico mi vida por vos y por lo tanto siento que la sociedad está en deuda conmigo. Mira qué interesante esa conversación. Bueno, Luis, primero me gustaría preguntarte qué te dispara a vos esto de sentir que estoy sacrificando mi vida por vos. ¿Quién te ha hecho ese pedido? ¿O es algo que vos has asumido como un pedido de la sociedad y que lo has tomado como una promesa, que alguien te va a devolver algo? Porque, bueno, trayendo a colación esto de las conversaciones y el poder que tienen, es importante que también podamos distinguir que hay mucho del mundo conversacional que pasa solo dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando hablaba de las distinciones lingüísticas y traía a colación los pedidos, las ofertas y los acuerdos o promesas que hacemos, tienen que ver con cuánto de eso pasa solo dentro de nosotros mismos. La invitación a ponerlos en palabras y a gestionar conversaciones que nos ayuden a tener comportamientos diferentes. Yo no sé, Luis, si hay un pedido específico tuyo, o una promesa que alguien te ha hecho, un acuerdo de sacrificio, pero me importa que lo mires y después quedo disponible para que conversemos cuando vos quieras con respecto a esta pregunta. Acá también, Luis te dice, gracias Juan. Rodrigo pregunta, ¿cómo podría aplicar un pedido en el contexto con un familiar que vive en el resentimiento y la resignación? ¿Qué pedido y promesa se realiza en el caso que el familiar no quiera salir de ese estado? Muy bien. Bueno, es buenísimo porque hacemos pedidos con condiciones de satisfacción, hacemos ofertas con condiciones de satisfacción, también porque nos interesa saber hasta qué punto nuestra relación va a seguir avanzando, o también tenemos que aceptar que la relación ha llegado hasta ese momento. Si nosotros estamos en la pretensión de sacar a algún familiar de un lugar donde no quiere estar, la pregunta, o que quiere estar, la pregunta que yo tengo para, ¿cómo es la persona que escribió eso? Rodrigo. Rodrigo, para Rodrigo es, ¿desde qué lugar estás conversando vos con esa persona y la estás queriendo mover de un lugar donde no se quiere mover y por lo tanto estás traspasando un lugar que le quita también su autonomía? Porque la autonomía también demanda que las personas elijan el lugar donde quieren permanecer. Por supuesto que desde el amor, la confianza, el acompañamiento podemos mostrarle lo que a nosotros nos pasa en relación a su mundo interpretativo, pero no por eso traspasar lo que significa la autonomía del otro queriendo quedarse en un lugar donde está. Tenemos una pregunta más ahora, sí vinculada a las organizaciones. ¿De qué manera se vincula la autonomía con el poder en medios organizacionales? En todo sentido. La autonomía entendida como el poder, y cuando hablo de poder no significa de este poder como una autoridad que viene dada desde yo tengo el poder para mandar, sino el poder personal que dice yo me hago cargo de lo que digo que me voy a hacer cargo, de mí, de vos, y de lo que he acordado con el resto de la organización que me voy a hacer cargo, y desde las decisiones hago las acciones necesarias que tengo que hacer para dar respuesta a lo que dije que me voy a hacer cargo. La autonomía tiene que ver con el poder, y el poder deviene yo haciéndome cargo.
Entonces, en ese sentido, la autonomía y el poder en las organizaciones, doquiera que nosotros participemos, porque muchas veces en las organizaciones empresariales nos toca liderar equipos, y cuando hablamos de la autonomía, es de hacerme cargo del acompañamiento de que el resto del equipo también se vuelva autónomo. Cuando somos directivos y bajamos planes, o básicamente le quitamos a las personas del equipo la posibilidad de que ellos traigan sus propios proyectos, sus propias equivocaciones, sus propias ansiedades como planes, le estamos quitando la autonomía porque los sacamos del lugar de que ellos se puedan hacer cargo de la manera que les salga, de lo que sea que tengan para resolver. Entonces es muy interesante ver que los equipos autónomos vienen empoderándose del individuo primero, y entonces como grupo. Si tenemos un líder que es muy directivo, entonces en lugar de darle el espacio también para la creación, también para el error, también para la equivocación, lamentablemente no estamos creando equipos autónomos, sino estamos creando equipos dependientes de un líder directivo. Una aclaración, Juan Pablo. Acá quien preguntó dice que él no es Rodrigo, que es Adrián. Y te agradece la pregunta. Disculpas, Rodrigo, disculpas, Adrián. Bien. Bueno, entonces me gustaría compartir básicamente que el impacto de la reciprocidad en el mundo organizacional es muy interesante, porque hablamos de que hay que tener un para qué, y también hablando de que tenemos un para qué, entonces de ahí viene el qué queremos hacer o con qué nos vamos a comprometer, y luego cómo lo vamos a hacer. Fíjense la importancia que tiene el estar comprometido en las organizaciones con un para qué, con un qué que viene como comportamiento, y con un cómo que tiene que ver con cuáles van a ser los hábitos que yo voy a sostener para crear una cultura recíproca. En cualquier organización, en este caso, yo he traído como una imagen figurada una organización piramidal. Por supuesto que hay diversas organizaciones, algunas en células, algunas lineales, otras verticales. Hay diversas y distintas maneras de organizarnos. Lo que me importa es que miremos que las organizaciones tenemos un para qué en general como objetivo. Puede ser resultadista, puede ser humanista, puede ser una mezcla entre resultadista y humanista, puede ser que sea solamente educativa con el desarrollo de los seres humanos desde esa área, pero siempre tenemos un objetivo común. Y desde ese lugar, que es nuestro para qué, invitamos al resto de los miembros de la organización a sumarse a ese objetivo. De la individualidad y del poder personal. Elijo quedarme, elijo comprometerme, elijo satisfacer las necesidades, y elijo también ser oferta de valor para esa organización. ¿Y qué significa ser oferta de valor? Significa hacerme cargo desde el lugar que me toca de lo que yo digo y acuerdo que me voy a hacer cargo. Entonces, para concluir y abrir un espacio de preguntas, me gustaría cerrar con una frase de Elena Espinal, a quien yo declaro mi maestra y con quien he aprendido a lo largo de estos años y actualmente sigo aprendiendo. Ella dijo: generalmente aprendemos a interpretar el arriesgar o el ir a lo desconocido como algo peligroso. De esa manera, negamos nuestra posibilidad de aprender, porque justamente aprender significa ir a lo desconocido. Yo quiero tomar estas palabras de Elena Espinal y hacerlas propias e invitarlos a que nos animemos a inquietarnos para revisar las conversaciones que estamos teniendo, para ir a lo desconocido y aprender cuáles son las relaciones que hoy estamos cultivando y tejiendo, desde las relaciones que tenemos, cuáles son los resultados que estamos logrando y cuál es la cultura en la que vivimos, cuáles son los estados de ánimo que nos tienen tomados y cuáles son los que son nuestra base, y por último, si es que quiero comprometerme con mi autonomía personal, y si no, ¿qué quiero hacer para moverme y tener el poder personal que merezco? Quiero saber, antes de terminar, si alguno tiene una pregunta o algo que quiera compartir. A ver, ¿quién tiene para compartirnos algo en este momento? Me gustaría que tomemos este poco espacio por si hay preguntas, inquietudes que hayan quedado, dudas, o qué se llevan de valor de lo que hemos compartido en esta hora y cuarto, hora y 20. Están todos muy calladitos.
Bueno. Aparecen los agradecimientos. Bien. Verónica, Carolina, excelente Juan Pablo, gracias Juan. Muy valioso el concepto de autonomía y lo que implica. Gracias Juan, una conversación muy clara, nos dice Natalia. Clara Luz me dice, me llevo que debo aprender mucho para tener conversaciones difíciles. Aprender, aprender, aprender. Judith dice, tengo como eslogan, hay que probar, lo único que no tiene marcha atrás es la muerte. Bien. Ella dice, gracias Juan Pablo, lo que conversamos me ayuda a ampliar la mirada. Bravo, gracias. Elisa dice, de verdad que la presentación es muy provechosa y valiosa. Dora dice que fue muy claro, me sirve para mis actuales tareas en mi organización. Bien. Silvia dice, soy amiga del cambio. Bravo. Juan Marcelo dice, me encanta entender la autonomía y la distinción de conversación y... se me fue. Bueno, fue muy clara la exposición, dice Silvia. Juan Pablo... Uy, vienen tan rápido. Juan Pablo, muchas gracias, ha sido muy enriquecedora, conceptos simples y muy poderosos, te dice Rinaldo. Luis dice, lo que más me llevo para trabajar son los estados de ánimo positivos y negativos. Muy reveladora la presentación y me voy muy reflexivo y agradecido. Manuel te dice, excelente Juan Pablo, yo me llevo una mirada muy interesante para intervenir ontológicamente una organización. Bravo. Martín te dice, muchas gracias Juan, nos llevamos varios conceptos para seguir entendiendo. Bien. Adriana dice, tus palabras han sido extremadamente valiosas para mí en este momento, muchísimas gracias. Bien, gracias a vos. Andrés te dice, como siempre, bien claro en lo que comunicas, Juan Pablo. Gracias. Gonzalo te dice, excelente Juan por muchas más de estas conversaciones, totalmente enriquecedora. Gracias. Bien. Yolimar nos dice que los estados de ánimos mejoran o empeoran las conversaciones. ¿Verdad? Bueno. Bueno. Seguimos con algunas más, pero ya son tantas que... Yo quiero, sinceramente, darme el espacio y tomar el permiso de todos ustedes para agradecerles a todos por haberse quedado. Veo 70 participantes. Hago el juicio que en este día, que es un día para celebrar y compartir en familia, realmente me honran con haberse acercado a tener esta conversación. Por supuesto que nosotros los que hacemos este capítulo en el Uruguay nos apasiona conversar con las personas, mirar posibilidades de valor, y por supuesto que quedamos disponibles para cualquier inquietud que les haya disparado, que les haya generado esta presentación. Escucho acá, gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento y tu humanismo en este día tan especial, sos un grande Pablo. Muchas gracias a todos, gracias Juan Pablo, me llevo que debo seguir trabajando en mis estados de ánimo. Bueno, quiero decirles que todo lo que ustedes se llevan es gran parte de lo que yo me llevo. Llevo también el deseo sincero de seguir trabajando en la versión que estamos siendo de seres humanos en este día. Yo me levanté con una versión de ser humano en la mañana, y a esta hora del día ya me he convertido, con ustedes incluidos, en otra versión de humano diferente. Les agradezco enormemente. Nos quedan 15 minutos, pero elijo llegar hasta acá, porque hasta acá para mí ha sido suficiente conversar con ustedes, y les agradezco enormemente. Quedo disponible para seguir conversando. ¿Está? Juan Pablo, yo te agradezco también muchísimo. Ha sido realmente muy enriquecedora toda esta conversación para todos nosotros. Y bueno, y agradezco también a todos los participantes, porque es como decía Juan Pablo, en este día tan especial, han sido muchísimos los que se han conectado y que han estado disfrutando de la ponencia de Juan Pablo. Simplemente les quiero recordar antes de cerrar que, bueno, esta semana sigue con ponencias de todos los días, y el sábado especialmente vamos a tener otra ponencia de representantes de Uruguay. Jimena Alzugaray y Julio Cruz van a estar hablando sobre coaching educativo. Entonces, los esperamos el sábado 4, a esta misma hora, a las 3 de la tarde de México, son las 17 horas de Uruguay. Y bueno, nada más que el agradecimiento, que tengan un buen final de jornada, y muchas gracias a todos, especialmente a ti, Juan Pablo. Gracias, un fuerte abrazo para todos, realmente los abrazo con el corazón. Gracias. Chao. Gracias. Chao.